Viernes 6 de octubre en Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rogamos al Señor que en este fin de semana pues todos podamos no solamente descansar un poco, sino también emplearnos en hacer otras actividades, en visitar a algún enfermo y por supuesto la espiritualidad adecuada de cada día que va coronándose el día domingo como una plataforma de encuentro con el Señor que nos empuja a ir al encuentro con los demás. Gracias, Señor, porque cumples tus palabras, te quedaste con nosotros para siempre hasta que nos llames a tu presencia y todavía más allá. Te quedaste en el altar, te quedas en la palabra, te quedas en las bendiciones de cada día y en el encuentro con los demás. Gracias por hacernos a tu imagen y semejanza con capacidad de amar, de perdonar y de reparar. Eres grande, Señor, con todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubiéramos hecho penitencia, cubiertos de sayar y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y para Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy nos encontramos nuevamente con los ayes de Jesús. Jesús me habla a mí, te habla a ti, nos habla a cada uno de nosotros. El llamamiento de Jesús es para cada uno de nosotros. Y luego uno se pregunta, ¿cómo es que estos paganos que tan pronto como escuchan el sermón de Jesús van con él? Y yo que he nacido aquí en una sociedad cristiana y para mí el cristianismo es como un hábito social, una prenda que me pongo y luego la dejo. Así es como Jesús llora por cada uno de nosotros cuando vivimos el cristianismo formalmente, al menos no realmente. Existe entonces la hipocresía de los pecadores, pero la hipocresía de los justos es el temor del amor de Jesús, el temor de dejarse amar, en esencia. El pontífice observó: cuando hacemos esto tratamos de manejar la relación con Jesús. Es como si dijéramos: sí voy a misa, pero tú quédate en la iglesia, que yo después me voy a casa. Un día de examen de conciencia, recomendándoles como un estribillo espiritual las palabras pronunciadas por el Señor a las ciudades que no siguieron sus enseñanzas. Ay de ti, porque te di tanto, me di a mí mismo, te elegí para ser cristiano, para ser cristiana, pero prefieres una vida a medias, pones los medios a medias, una vida superficial, con poco cristianismo, de agua bendita, pero nada más. Cuando vivimos esta hipocresía cristiana, lo que hacemos es alejar a Jesús de nuestros corazones, como el Evangelio del domingo pasado, donde pues decía el Señor: muchos de los pecadores nos llevan a delantera. Fingimos que lo tenemos con nosotros, pero lo hemos echado, no estamos dispuestos a cambiar. Somos cristianos orgullosos de ser cristianos, pero vivimos como paganos. Tiempo de reflexionar, que el Señor nos ayude en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, las incapacidades de asumir obligaciones en el matrimonio. Hay muchos casos. Pensemos en las personas que podríamos llamar sin dificultades de vicios, vamos a llamar personas con normalidad. Pero también existen quienes no pueden cumplir esos compromisos asumidos al casarse. Su inteligencia y su voluntad son normales, a pesar de lo cual no pueden asumir ni cumplir las obligaciones esenciales por causa de naturaleza psíquica. Podemos ver el canon 1095 del derecho canónico, apóstrofo 3. Estos defectos psíquicos no quiere decir que se traten de enfermedades psíquicas en sentido estricto. La incapacidad psíquica puede deberse a la mala educación recibida, a malos hábitos en el campo de la sexualidad. Por ejemplo, el hecho es que para ciertas personas resulta imposible cumplir con lo pactado. Para ellas el matrimonio resulta un contrato imposible
y dado que nadie está obligado a cumplir lo que le resulta imposible, es por lo que el derecho canónico los tiene por incapaces de casarse. Son personas, digamos, no matrimoniales. ¿Qué es lo que no pueden cumplir? Sencillamente la fidelidad, la perpetuidad, realizar el bien del otro cónyuge, establecer relaciones interpersonales propias de los casados, atender a la crianza de los hijos, hacer uso normal de la sexualidad, etc. No se trata de personas que no quieran cumplir estas obligaciones, sino que no pueden, aun cuando se lo propongan sinceramente. Este defecto ha de ser anterior al matrimonio, grave e irresistible, y debido a una causa psíquica, como decíamos antes, basta que se trate de una incapacidad relativa, es decir, la que se da en relación a una o muy pocas personas. Hay personas que son incapaces de verdaderas relaciones interpersonales con la persona que se han casado, por lo que serán al respecto de otras. En este supuesto, el matrimonio será nulo si se trata no de una cierta dificultad, sino de una verdadera incapacidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan padece de una homosexualidad congénita o grave que le empuja a mantener relaciones con personas de su mismo sexo. Contrae matrimonio con una mujer, la cual pronto descubre que su marido, a pesar de mantener relaciones íntimas con ella, se relaciona con muchachos y amigos. Isabel le reprende. Juan se arrepiente, pero una y otra vez, a pesar de proponérselo, sigue con sus prácticas homosexuales. Lo más probable es que nos hallemos ante un matrimonio nulo, aun en el caso de que ella tuviera un hijo. La razón está en que Juan es incapaz de guardar la fidelidad propia de los casados. Lo mismo podría decirse si no halláramos ante una mujer lesbiana, una mujer exhibicionista, masoquista, sádica, sátiro o con otras graves perversiones sexuales. Ahí, ¿verdad? Suponemos este caso. Otro ejemplo sería, Ricardo contrajo matrimonio con Adela, de quien tuvo varios hijos. Al poco de casarse, la mujer descubrió que su marido era un cleptómano, o sea, con una irresistible tendencia a robar, hasta el punto de que lo detuvieron varias veces. Robaba a sus compañeros de la oficina, en los almacenes, en las tiendas, a sus propios hijos, hasta a su esposa. No podía evitar tomar lo que no era suyo. Todos los días volvía a casa con un objeto que no era suyo. Las cosas resultaban extrañas por cuanto no era pobre, sino que tenía un buen sueldo, además de otros ingresos rentables. A pesar de los lloros y ruegos de su mujer, no logró cambiar. Tras 5 años de casados, Adela no pudo aguantar más y se marchó a vivir con sus padres. Aquí podríamos opinar sobre un matrimonio inválido. Lo mismo podría decirse si se trata de un hombre fanático, cruel, celoso hasta en la violencia, o habitualmente violento, despilfarrador, mentiroso, permanente, incluso en cosas serias, abúlico, maleante, etc. Siempre que no se pueda corregir. Último ejemplo. Rosario, casada con Eduardo desde muy jovencita, se habituó por influencia materna a comer chucherías, golosinas, helados y cosas similares. Sentía verdadera repugnancia por la cocina y por la limpieza de su casa. Tenía 2 hijos, a los que alimentaba de mala manera y padecían una grave anemia, y eran objeto de malos tratos sin motivo alguno. El marido obrero, no calificado, le llamó muchas veces la atención y discutía acaloradamente con su mujer por este motivo. A causa de la deficiente alimentación, padeció una enfermedad grave del hígado. Últimamente, a causa de la poca higiene, tuvo que ser ingresado en una clínica por padecer una grave infección estomacal. Su mujer prometía un día y otro cambiar de vida, pero no le fue posible. A pesar de que la trató un psicólogo, su marido la abandonó y se marchó de casa con sus 2 hijos. ¿Es nulo este matrimonio? Probablemente sí. La razón está en que la mujer no podía hacer frente a la crianza de sus hijos. A pesar de que no tenía más trabajo que cuidar de su marido y sus hijos, jamás pudo salir de esta situación. En los casos mencionados nos hallamos con personas que no podían cumplir con las obligaciones esenciales del matrimonio. Su psiquismo estaba deteriorado. No le resultaba difícil corregirse, sino imposible, moralmente imposible. Por eso el matrimonio es un paso muy importante y fundamental en la vida de las personas, que no tiene que hacerse rápidamente y a la ligera, rápido el trámite, mañana nos casamos, nada más porque nos llevamos bien, porque nos queremos o hasta porque nos amamos. Con todo ese mismo amor tenemos que ser bien sinceros, revisar nuestras vidas, revisarnos en todos los aspectos de nuestra salud mental y física y decir, soy capaz de sostener una relación
totalmente, no solo duradera, sino permanente hasta que el Señor nos llame a su presencia en una familia? Si la respuesta es sí, adelante, el matrimonio también es una vocación. Pero como dice el Evangelio, hay unos que nacieron imposibilitados para ser casados, no tienen esa vocación, ese llamado. Aunque uno quisiera, no es el llamado, ¿verdad? Así como algunos no nacieron para ser sacerdotes, aunque lo intenten 1000 seminarios, no lo van a lograr. O si lo logran, serán infelices. O aquellos que se casan a la fuerza, o mintiendo, o haciendo pues trampa en sus documentos, o en sus pláticas, o en lo que sea, finalmente resulta que no estaban realmente dispuestos o no tenían la capacidad. Una cosa es poder y otra cosa es querer. El Señor nos ayude en el tema del matrimonio. En Santos y Conversos, hoy celebramos entre otros, a San Adalberón de Würzburg, hijo del conde Arnoldo de Leimbach. Estudió en París junto con San Altman de Passau, obispo de Wurzburgo. Como tal, se puso al lado del Papa San Gregorio VII contra el emperador Enrique IV. Por esta razón fue expulsado de su sede en 1085 y se retiró a la abadía de Leimbach, en Austria, que había contribuido para su fundación. Parecía que perteneció a la capilla real. Construyó en Wurzburgo una nueva sede para los canónigos, en el núcleo de Neumünster. Murió en la abadía benedictina de Leimbach 2 años después de renunciar a su sede. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinaciones por la serie de milagros e intercesión que se realizaban, según cuentan las crónicas. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Adalberón de Würzburg. La rola del alma se llama Lo que agrada a Dios. Vamos a escuchar la voz de Luis Alfredo Díaz. Adelante. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. En el chiste, chiste, chiste. Mamá, en el colegio me llaman Facebook. ¿Y tú qué les dices, hijo? Me gusta. Señor, Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, proclamar la buena noticia a toda criatura. No conocemos los nombres de la mayor parte de los arquitectos de las catedrales medievales de Europa. Construyeron esas obras de arte para servir a Dios y no para ser famosos ellos. Lo mismo puede afirmarse de Marcos y de todos los evangelistas. No se trata de ser anónimos, pero nos queda claro que si fue compañero de San Pablo o de otros de los discípulos, o como es descrito en nuestras lecturas, el hijo colaborador de Pedro, o si fuera otra persona no referenciada en la Biblia, la identificación del autor de nuestro Evangelio no se encuentra en esa obra, sino en escritos patrísticos del siglo II. No obstante, sabemos lo que fue más importante. Marcos proclama la palabra de Dios a toda criatura, mientras que el Señor obró junto con él. Por eso tenemos el incalculable valor de los evangelios y de las cosas que esa misma evangelización va construyendo y dejando a la postre. Lo importante no es que nosotros seamos famosos, nosotros vamos de paso. Esas son cosas banales. Lo importante es que Cristo se ame y se conozca más. El llamado a la evangelización. Hagámoslo con amor y con responsabilidad. En Curiosidades. En la buena onda de hoy concluimos esta semana y les pedimos infinita oración porque la próxima semana, aunque tendremos los videos de Espíritu Canal Dios mediante, los vamos a adelantar un poquito, yo y otros hermanos sacerdotes nos encontraremos en retiro espiritual. Pedimos a Dios nuestro éxito espiritual, nos encomendamos a sus oraciones. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar con nosotros durante este video y durante esta semana. No se olviden darle like, hermanos. Gracias a nuestros queridos suscriptores les mandamos un abrazo. Bendiciones para todos. Y no se olviden de mandarnos sus comentarios. No se olviden tampoco que tenemos kermés en la Progar, ahí en Nuestra Señora de Fátima, hermosa parroquia, mi alma mater. Ahí nos veremos
parece que va a haber pues todo lo riquísimo, ¿verdad? La kermés, los eventos lúdicos, habrá cantantes, diversión y por supuesto habrá lucha libre. Vamos a apoyar a todos nuestros hermanos luchadores, estará por allá el Gran Fuerza Divina. Nos vemos a todos, nos vemos, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Tengan buen fin de semana en Espíritu Canal.